Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica y vamos a estar viendo la clase número 2 de la parte vascular. Vamos a ver sistema circulatorio, el corazón, algunas generalidades, el sistema de la arteria aorta, los vasos del tronco, cabeza, cuello y abdomen, los vasos del miembro superior y del miembro inferior. Primero vamos a ver toda la parte arterial y después la parte venosa. Comenzamos entonces con el corazón. El corazón está situado en el tórax, por detrás de la pared esternocostal, en la parte media del mediastino. Es un vaso modificado, es un músculo hueco formado por células musculares cardíacas que se encuentra a la altura de entre la cuarta y la octava vértebras torácicas. El corazón está formado por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Podemos dividir al corazón en 2 mitades, un corazón izquierdo y un corazón derecho. En cada una de estas mitades es que tenemos a 2 cavidades, un atrio o aurícula y un ventrículo. El corazón derecho y el izquierdo están separados por un tabique. Cada uno, fíjense, de las aurículas de cada uno de los lados se comunica con el ventrículo a través de un orificio que tiene una válvula que asegura que el sentido de circulación sea único. A las aurículas llegan venas y de los ventrículos salen arterias. Fíjense que entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se encuentra la válvula tricúspide. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se encuentra la válvula mitral. También tenemos válvulas que comunican los ventrículos con las arterias. Entonces, entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar tenemos a la válvula pulmonar, y entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta tenemos a la válvula aórtica. El corazón derecho se puede decir que bombea sangre a los pulmones y el corazón izquierdo bombea la sangre hacia los órganos periféricos. De la aurícula la sangre pasa hacia el ventrículo, entonces se puede decir que es una bomba pulsátil, ¿sí?, donde la aurícula mueve la sangre al interior del ventrículo y el ventrículo propulsa con fuerza la sangre hacia los pulmones o hacia la circulación periférica. Podemos ver acá entonces cuáles son esos 2 circuitos, ¿sí?, de circulación, el circuito pulmonar y el circuito sistémico. El ciclo cardíaco consta de un periodo de relajación que se llama diástole, en el cual el corazón se llena de sangre, seguido de un periodo de contracción que se denomina sístole o expulsión de la sangre. Así entonces la sangre puede ir circulando para satisfacer las necesidades que tienen los tejidos, para llevarse los productos de desecho y generar un ambiente apropiado para el funcionamiento de las células. Sigamos entonces cómo es el recorrido, por ejemplo, en el circuito pulmonar. Fíjense que la sangre que está en la aurícula derecha, ya dijimos, pasa al ventrículo derecho y sale hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares. Llega hacia el pulmón, se produce el intercambio gaseoso, ¿sí?, en los capilares, y después llega a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Eso es el circuito pulmonar o el circuito chico de circulación. Ahora, en el circuito grande o circuito sistémico, fíjense que de la aurícula izquierda la sangre pasa al ventrículo izquierdo, se va a través de la arteria aorta hacia todas las partes del cuerpo, que llega a través de los capilares, donde se produce también el intercambio gaseoso. Y fíjense que los capilares van haciéndose cada vez más grandes, se juntan, forman vasos de mayor calibre y llega la sangre a la aurícula derecha a través de las venas cavas. Entonces ahí completamos el circuito de circulación sistémico. En este esquemita, fíjense que queda bien representado cómo es que
Las arterias nacen de los ventrículos y van siendo vasos cada vez más chicos de menor calibre hasta llegar a ser capilares. En cambio las venas es al revés, ¿sí? Nacen de los capilares y van siendo cada vez de mayor calibre hasta terminar en las aurículas. Las arterias son entonces conductos membranosos que van emitiendo ramificaciones a medida que se alejan del corazón. Podemos clasificarlas en ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas terminales resultan del cambio de nombre de un tronco arterial, que eso, uno puede hacer la analogía con alguna avenida que del lado de provincia tiene un nombre, del lado de capital tiene otro. La avenida es la misma, ¿sí? Pero por atravesar, por ejemplo, la General Paz y cruzar del lado de capital, ahí esa misma avenida tiene un nombre distinto. Lo mismo ocurre con las ramas terminales. Por ejemplo, uno puede tomar como un tronco principal ¿sí? Y imaginemos que a esta altura hay alguna estructura, ¿sí? Entonces este vaso, que es el mismo, ¿sí? Por atravesar esa estructura, de acá para arriba se va a llamar de una forma y de acá para abajo se va a llamar otra, ¿sí? Entonces esa puede ser una rama terminal. Otro caso de las ramas terminales es cuando ese tronco principal se bifurca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá fíjense, tenemos esta rama principal que se nos dividió en dos. Entonces, estas dos vendrían a ser ramas terminales del tronco principal que está acá arriba, ¿sí? Y entonces fíjense que este tronco principal dejaría de existir por la división, ¿sí? De estos dos de acá. Ahora, hay otros casos en donde existen ramas colaterales, ¿sí? Que son ramas que se desprenden de un tronco que no deja de existir, como por ejemplo acá, ¿sí? Estas ramas de acá, esta de acá chiquitita, ¿sí? Entonces ahí la rama principal continúa con su trayecto, pero le van saliendo ramas hacia los costados, ramas colaterales. Imagínense, van por la autopista y van teniendo distintas bajadas, ¿sí? Todas esas bajadas vendrían a ser ramas colaterales. La autopista, esa rama principal continúa, no le pasa nada, pero uno va teniendo distintas ramas de salidas, ¿sí? Entonces todas esas serían ramas colaterales. Bien, fíjense que los vasos sanguíneos, como nosotros mostramos, ¿sí? O en esta figura o en esta de acá, van teniendo distintas características. Tenemos arterias y tenemos venas, ¿sí? Pero fíjense que el calibre, el tamaño que va teniendo cada una de ellas va variando, ¿sí? A lo largo de todo el circuito. Entonces, por ejemplo, tenemos arterias, que son las que se encargan del transporte de sangre hacia los tejidos y lo pueden hacer a elevadas presiones, ¿sí? Poseen paredes fuertes y un flujo de sangre, un flujo sanguíneo rápido. Las arteriolas, por otro lado, son ramas pequeñas del sistema arterial, poseen esfínteres, válvulas a través de los cuales puede entrar la sangre a los capilares, poseen una pared muscular, ¿sí? Que les permite cerrarse completamente o distenderse, y entonces así tienen una alta capacidad de poder alterar el flujo, ¿sí? Que va a llegar a los capilares en respuesta a alguna necesidad de los tejidos, ¿sí? Entonces pueden o contraerse para disminuir el flujo o distenderse, ¿sí? Para aumentarlo. Después tenemos también los capilares, que son los que se encargan del intercambio de todas las sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Son mucho más delgaditos y más finitos y poseen solo endotelio para poder tener permeabilidad a las distintas moléculas. Podemos ver, a ver, más adelante había una imagen, acá, ¿sí? Fíjense cómo las arterias, tanto las venas o las arterias, que van siendo más finitas, a medida que son más chiquititas, fíjense cómo la pared del vaso va siendo de menor grosor, ¿sí?
hacia abajo, fíjense que se va haciendo como más finita, ¿sí? Y entonces fíjense cómo acá tenemos una solita capa de células y entonces ahí es donde el intercambio puede ocurrir. No podría ocurrir con una pared así tan gruesa como la de las grandes arterias, ¿sí? Entonces por eso es que en los capilares es el lugar en donde se puede producir el intercambio gaseoso. Después tenemos a las... esta de acá era una arteriola, pero los capilares tendrían, en lugar de así dos, tendrían una sola capita, ¿sí? de células. Después tenemos a las vénulas, que son las que colectan la sangre de los capilares y la llevan hacia las venas. Y después las venas transportan la sangre de los tejidos hacia el corazón. Tienen paredes delgadas, pero a pesar de tener esas paredes delgadas, tienen también musculatura, entonces pueden contraerse y distenderse, alterando la capacidad de almacenamiento, porque en las venas se almacena también la sangre. ¿Qué diferencia además las arterias de las venas? Fíjense que en la capa más interna de las venas hay una dilatación que se llama válvula, ¿sí? En las venas de más de 2 milímetros de diámetro hay estas dilataciones que son válvulas que impiden el retorno venoso, ¿sí? Fíjense, acá está dilatación, ¿sí? de la pared que impide que vuelva, digamos, la sangre a contraflujo, ¿sí? Sino que el camino, digamos, sanguíneo se asegura, ¿sí? Tanto entonces las arterias como las venas poseen varias capas en sus paredes, ¿sí? La interna es la túnica íntima, túnica media y túnica externa, y cada una de esas capas tiene características diferenciales, ¿sí? La túnica íntima, que es la capa más interna, posee tejido elástico, la túnica media tiene músculo liso y un montón de matriz extracelular, y fíjense que el componente elástico en estos vasos va a ser mucho mayor cuanto más grande sea ese vaso, ¿sí? Por el contrario, la parte muscular va a ser más importante en las arteriolas, ¿sí? Y la túnica adventicia, que es la capa más externa, posee los nervios, los vasos linfáticos y vasculares. Y en las venas, fíjense que también tenemos esas capas de célula, donde tenemos la túnica íntima, donde están las células endoteliales, en la túnica media, donde está la musculatura lisa, y en la externa, donde tiene colágeno, elastina, y también llegan los vasos sanguíneos y linfáticos. Y como bien habíamos dicho antes, las venas poseen estas válvulas que aseguran el retorno de la sangre hacia el corazón y evitan el reflujo. El retorno venoso se puede realizar a través de una doble red, una superficial y una profunda. La red superficial drena el 10% de la sangre venosa total y la red profunda drena el 90% restante proveniente de las masas musculares. Fíjense que el músculo se contrae y entonces la sangre es, digamos, como que se exprime la sangre hacia el corazón. Y de esta forma entonces se asegura el retorno venoso hacia el corazón. Vamos a ver ahora entonces el siguiente tema, que es el sistema de la arteria aorta. Bien, como habíamos mostrado antes, fíjense que del ventrículo izquierdo nace la aorta, y la aorta es el tronco de origen de todas las arterias del cuerpo. A partir del orificio aórtico del ventrículo izquierdo, la aorta sube y describe una curva que luego después baja. La aorta va a atravesar después el diafragma y va a terminar dando sus ramas terminales, que son la arteria sacra media y las dos arterias ilíacas primitivas. Eso
una vez que atraviesa el diafragma. Pero fíjense cómo nace entonces la aorta del ventrículo izquierdo y nos da una rama ascendente y el arco de la aorta propiamente dicho. De la aorta van a ir saliendo ramas, que ahora las vamos a ir viendo. Entonces, el callado de la aorta comprende una parte ascendente y el arco de la aorta, que es esta parte horizontal. Fíjense que el arco de la aorta a la altura de la cuarta vértebra torácica se acoda, comienza a descender para convertirse en aorta torácica descendente, atraviesa el orificio del diafragma, se llama arteria aorta abdominal descendente y después, fíjense que esta arteria aorta abdominal descendente termina dando sus tres ramas terminales, que son la arteria sacra media y las dos arterias ilíacas primitivas. ¿Sí? Esto igual lo vemos ahora en un ratito. Pero bueno, era para que vean cómo seguía el recorrido. Entonces del ventrículo izquierdo nace esta parte de la aorta ascendente. Tenemos el arco de la aorta formando el callado de la aorta. ¿Cuáles son las ramas del callado de la aorta? Fíjense que la primera son las arterias coronarias. Y después en el arco de la aorta ya nacen otras tres ramas, que son el tronco brachiocefálico, carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda. Fíjense acá de nuevo tenemos el callado de la aorta, las arterias coronarias, que son las primeras que salen, que acá no se ven, tronco brachiocefálico, arteria carótida primitiva izquierda y arteria subclavia izquierda. El tronco brachiocefálico, que es el que está del lado derecho, nos da origen a la subclavia derecha y a la carótida común derecha. Las ramas del callado de la aorta se dividen entonces en dos grupos, las que nacen de la parte ascendente, que como se ve acá son las arterias coronarias, y las que salen del arco de la aorta o parte horizontal, que son el tronco arterial brachiocefálico, arteria carótida primitiva o arteria carótida común izquierda y subclavia izquierda. Fíjense que todos los vasos de la cabeza y del cuello proceden de las carótidas y las subclavias. Las carótidas primitivas comunes y subclavias tienen un origen diferente del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Eso por qué? Por la existencia del tronco brachiocefálico. Lo volvemos a ver en la imagen que habíamos mostrado antes. Fíjense, el tronco brachiocefálico, que es el que está del lado derecho, nos da origen a la subclavia derecha y a la carótida común derecha. Las del lado izquierdo nacen directamente del callado de la aorta, tanto la carótida común izquierda como la subclavia izquierda, ¿sí? Ellas dos nacen directamente del callado. En cambio, las del lado derecho nacen del tronco brachiocefálico, que es las que les da el origen. Fíjense que la arteria subclavia tiene como rama colateral a la arteria vertebral, ¿sí? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Fíjense que se ve la arteria vertebral que pasa, fíjense, estas son las vértebras cervicales, hacia los costados tienen una apófisis que se llama apófisis transversa, que tiene un foramen, ¿sí? Un agujero, a través del cual puede pasar la arteria vertebral, que tiene una dirección hacia la parte superior. Bien, por otro lado, fíjense que la carótida primitiva o común es lo mismo, ¿sí? Carótida primitiva o común derecha nace de la bifurcación del tronco brachiocefálico derecho, y la carótida primitiva izquierda nace directamente, como habíamos dicho antes, de la porción horizontal del callado de la aorta. Por lo tanto, es un poquito más larga, ¿sí? Digamos, en esta diferencia, ¿sí? Es que la carótida primitiva
izquierda es un poquito más larga que la derecha porque la derecha comienza acá en la bifurcación del tronco brachiocefálico y la izquierda comienza desde el callado de la aorta. Fíjense que la carótida primitiva, o común, ¿sí? Como habíamos dicho, se divide a nivel de la cuarta vértebra cervical en dos, en arteria carótida interna y carótida externa, ¿sí? Interna y externa. Fíjense también que la carótida derecha es cervical y la del lado izquierdo es torácica y cervical. ¿Sí? Eso por lo que dijimos recién, ¿sí? Del nacimiento. La arteria carótida primitiva o carótida común forma parte del paquete vasculonervioso del cuello. Vamos a verlo. El paquete vasculonervioso del cuello está formado por la arteria carótida común, vena yugular interna y el nervio vago, ¿sí? Esos tres forman el paquete vasculonervioso del cuello. Van a ver que a partir de ahora, cuando vayamos viendo distintas regiones topográficas del cuello, aparecen paquetes vasculonerviosos de esa región, ¿sí? Que son una arteria, una vena y un nervio, ¿sí? Que van haciendo el recorrido juntos, ¿sí? Siempre hay vena, arteria, nervio, ¿sí? Entonces, paquete vasculonervioso vamos a ir viendo de distintas regiones topográficas. La del cuello está formada por la arteria carótida común, vena yugular interna y nervio vago. La arteria carótida habíamos dicho que se divide en dos, carótida interna y carótida externa. Fíjense que la carótida interna tiene una dilatación que se llama serocarotidio que responde a cambios de la presión arterial. Es un varoreceptor que modifica la hemodinamia. Aquí podemos ver al seno carotidio, que es esa dilatación, ¿sí? Que bueno, responde a los niveles de oxígeno y los cambios de presión. Y entonces todos los vasos de la cabeza y del cuello proceden de las carótidas y las subclavias. Ya vimos entonces el origen de cada una de ellas. La carótida externa, fíjense que vasculariza la cara y los tegumentos del cráneo. Fíjense acá se puede ver, ¿sí? Se divide en temporal superficial y maxilar interna, justamente, ¿sí? para vascularizar la zona de la cara y del cráneo. Y por otro lado, la carótida interna nace de la bifurcación de la carótida primitiva y va hasta el cráneo donde penetra. Y entonces va a vascularizar el cerebro y la órbita. No da ramas en el cuello. Y fíjense que observando en una vista sagital, ¿sí? Fíjense que está acá el esqueletito de perfil, se puede ver, acá está la carótida primitiva, carótida externa, carótida interna, y se puede ver acá la arteria vertebral. Entonces fíjense cómo la arteria vertebral viene más posterior que la carótida interna, y entonces acá, que es una vista inferior de lo que es el encéfalo, se puede ver. Acá sería anterior, acá sería posterior. Entonces observamos acá las arterias vertebrales que se juntan y forman la arteria basilar, ¿sí? Acá arterias vertebrales se juntan y dan la arteria basilar. Y más hacia anterior se puede observar a las carótidas internas, ¿sí? Fíjense acá, más anterior están las carótidas internas. Entonces forman entre ellas el polígono de Willis que da inervación al encéfalo. Bien, y algo de esta parte que nos faltó ver son las ramas colaterales de la arteria subclavia. La que ya vimos es la arteria vertebral, que es una rama colateral ascendente, como también lo es la tiroidea anterior. Tenemos ramas colaterales descendentes, ¿sí? Como la mamaria interna, la intercostal. Y lo que más nos interesa es la rama terminal de la arteria subclavia, que es la arteria axilar. Fíjense, una vez que la arteria subclavia
pasa por debajo de la clavícula, pasa a llamarse arteria axilar. Y entonces así podemos comenzar a hablar de las arterias del miembro superior. La arteria subclavia tiene como rama terminal, una vez que pasa entonces la clavícula, tiene como rama terminal a la arteria axilar, que se extiende desde la clavícula hacia el borde inferior del músculo pectoral mayor, donde se continúa hacia el brazo como arteria braquial. Entonces fíjense cómo desde la arteria subclavia, ¿sí?, desde ahí se va a originar toda la vascularización hacia el miembro superior. En la zona axilar tenemos también el paquete vasculonervioso, que es la arteria axilar, el plexo braquial y la vena axilar, ¿sí?, arteria, vena y nervios, ¿sí?, que forman el paquete vasculonervioso de la región de la axila. La arteria axilar tiene distintas ramas colaterales. De superior a inferior serían la arteria torácica superior, arteria toracoacromial, arteria torácica lateral, arteria subescapular y el tronco de los circunflejos, ¿sí? Todas esas son ramas colaterales de la arteria axilar. Fíjense que la arteria axilar continúa y pasa a llamarse arteria braquial, ¿sí? A partir del borde interno del músculo pectoral mayor, pasa a llamarse arteria braquial, braquial de brazos, ¿sí? En el codo, fíjense que se inclina hacia el lado externo, se bifurca en arteria radial y arteria cubital. Las ramas colaterales de la arteria braquial, fíjense que es la arteria nutricia del húmero, arteria braquial profunda, arteria colateral cubital superior, arteria colateral cubital inferior. La arteria braquial, como bien dijimos, se bifurca en arteria radial y arteria cubital. Entonces, la arteria radial se origina en la línea mediana de la fosa del codo y en el canal del pulso contornea la apófisis estiloides del hueso radio y la cara lateral del carpo para profundizarse en la cara dorsal del primer espacio interóseo. Y aparece así entonces el plano profundo de la palma, donde se une a la rama palmar profunda de la arteria cubital, que ahora vamos a ver de dónde viene, y forman el arco palmar profundo. La arteria cubital se origina en la bifurcación terminal de la arteria braquial, así como se había originado la arteria radial, ¿sí? Son la arteria radial y la cubital las dos terminales de la arteria braquial. Y entonces desde allí, fíjense que se va dirigiendo hacia la zona hipotenar, hacia la eminencia hipotenar, que es la región del lado del dedo meñique, hasta el compartimiento palmar medio, donde se va a anastomosar, que ahora vamos a ver lo que significa ese término, con una rama de la arteria radial para formar el arco palmar superficial. Entonces fíjense, una rama de la arteria cubital se une con, o se anastomosa con la rama de la arteria radial para formar el arco palmar superficial. Y también se unen, fíjense, y forman el arco palmar profundo, ¿sí? Una rama de la cubital con la de la radial para formar el arco palmar profundo. ¿Qué significa el término de anastomosar o que se anastomosan? Es que se unen, ¿sí? La anastomosis es la unión de dos o más vasos, que la podemos dividir en una anastomosis arterial, que es cuando dos ramas arteriales van a irrigar la misma región. Y son rutas alternativas para que llegue sangre a un tejido, ¿sí? Y la anastomosis arteriovenosa es la comunicación directa entre una arteriola y una vénula. Entonces la sangre es como que se evita que la sangre pase a través de la red capilar, ¿sí? Pero la anastomosis, entonces, en conclusión, es la unión de dos o más vasos. Bien, vamos a nombrar las ramas colaterales de la arteria radial, que son la recurrente radial, las arterias musculares,
la rama carpiana palmar, la palmar superficial, la arteria principal del pulgar, la rama dorsal del carpo, la arteria del borde medial, la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio. De todas esas nosotros vemos nada más las que forman el arco palmar, ¿sí? Las demás no. Y de la misma forma podemos ver las ramas colaterales de la arteria cubital, que serían la arteria recurrente cubital, la arinterósea común, las ramas musculares, la rama dorsal del carpo y palmar profundo. Lo que sí es importante que vean lo que es el canal de Gullón o canal cubital, ¿sí? Que por ahí transcurre la arteria y nervio cubital. Y fíjense que tenemos también el canal carpiano o túnel carpiano, que después más adelante cuando veamos la parte muscular, ahí sí vamos a ver todo el contenido del túnel carpiano, que son el nervio mediano y los tendones de los músculos flexores, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Después vamos a ver las arterias de la mano, que como vimos la arteria radial y la arteria cubital por anastomosis, o sea, se unen y van a formar en la mano dos arcos palmares y un arco dorsal. Y esos arcos a su vez, fíjense acá están los arcos, forman las arterias digitales. Los arcos palmares, entonces tenemos el arco palmar superficial y el profundo. El arco palmar superficial resulta de la unión de la arteria cubital con la arteria palmar superficial, que es una rama de la arteria radial. Entonces, de este arco palmar superficial se forma, o sea, en la parte de la convexidad se forman 4 arterias digitales que se van a dirigir hacia los espacios interdigitales. Por otro lado, el arco palmar profundo resulta de la anastomosis de la arteria radial con la arteria palmar profunda, que es una rama colateral de la arteria cubital. Y de este arco se originan las arterias metacarpianas para cada espacio interóseo. Acá se pueden ver el arco palmar profundo y el arco palmar superficial. Por último, el arco dorsal de la mano, que está situada obviamente en la cara dorsal, es de menor volumen, está en contacto con la primera fila del carpo y origina las arterias metacarpianas dorsales para el segundo, tercer y cuarto espacio. Entonces acá vemos de vuelta la imagen de la vascularización del miembro superior. Nace arteria axilar, arteria braquial, arteria cubital radial, forman arco palmar profundo y superficial y el arco palmar y el arco dorsal, ¿sí? Y ahí entonces está toda la vascularización del miembro superior con la parte arterial. La parte venosa la vemos a continuación, después de ver toda la parte arterial. Después tenemos los vasos del tronco, recuerden acá todo lo que es el callado de la aorta, que hace esta curva, aorta torácica descendente, que tiene una serie de ramas colaterales que son las bronquiales, esofágicas, mediastínicas e intercostales, y tiene como rama terminal, una vez que atraviesa el diafragma, la aorta abdominal descendente. ¿Sí? Se ve acá la aorta abdominal descendente. La aorta abdominal descendente, aquí tenemos el diafragma, entonces se ve la aorta abdominal descendente. Tiene ramas colaterales que son las diafragmáticas inferiores, las lumbares, el tronco celíaco que da la arteria hepática, esplénica, coronaria, arteria mesentérica superior, inferior, capsulares medias, las genitales, y da como ramas terminales, fíjense, las arterias ilíacas primitivas y la arteria sacra media. Eso es entonces la vascularización de la parte abdominal. Se pueden ver acá las distintas arterias del abdomen. Y ya pasaríamos a lo que es el miembro inferior. Entonces fíjense que en los miembros inferiores nosotros tenemos
La arteria ilíaca primitiva o común, que es la rama terminal de la arteria aorta abdominal, continúa con la arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna. El sistema principal que continúa la arteria ilíaca externa comprende a la arteria femoral, después popliteas, tibiales, dorsales del pie y plantares, y el sistema procedente de la arteria ilíaca interna se constituye por las arterias glútea superior, glútea inferior y obturatriz. El sistema de la arteria ilíaca externa constituye el eje vascular arterial de los miembros inferiores. Primero está ubicada en la cara anterior del muslo, como arteria femoral. Después en la cara posterior de la rodilla como arteria poplitea. A partir de la pierna, las arterias tibiales y peroneas ocupan las dos caras del miembro. Estas se prolongan en la cara dorsal de la arteria dorsal del pie y en la cara plantar por las arterias plantares. Ese es el eje vascular arterial de los miembros inferiores. La arteria femoral es entonces la continuación de la arteria ilíaca externa. Entonces, arteria ilíaca externa, una vez que atraviesa el ligamento inguinal, pasa a llamarse arteria femoral, que fíjense que en la parte superior da como rama colateral a la arteria femoral profunda. Existe una zona denominada canal femoral que posee a la vena femoral, la arteria femoral y el nervio crural. Este canal femoral o triángulo de Scarpa limita adelante con la fascia, atrás con el músculo iliosoas y atrás con el músculo pectíneo y aductor largo. Si seguimos viendo lo que es la arteria femoral, fíjense que en su recorrido, ¿sí?, va recorriendo el muslo y llega hasta el hiato del aductor, y ahí una vez que atraviesa continúa como arteria poplitea. Entonces tenemos, fíjense, arteria aorta abdominal, la ilíaca común, que se divide en ilíaca externa e interna. La ilíaca externa nos da la arteria femoral, que va por el muslo hasta el hiato del aductor, donde después se transforma en la arteria poplitea, que pasa por detrás de la rodilla en el hueco popliteo. El hueco popliteo tiene como forma de rombo, es el límite de los músculos isquiocrurales y el límite distal de los gemelos, y contiene el nervio tibial, la vena poplitea y arteria poplitea, el hueco popliteo, ¿sí? Fíjense que esta arteria poplitea, acá se puede ver, esta es una vista anterior, pero se ve por transparencia, o sea, está puesto el hueso como si fuese medio transparente para que nosotros podamos ver la arteria poplitea, que comienza en el hiato aductor y termina en el arco tendinoso del sóleo, ¿sí? Se puede ver acá, esta es una vista posterior, en el arco tendinoso del sóleo es donde termina la arteria poplitea, porque se divide en arteria tibial anterior y tibial posterior. Se puede ver acá, ¿sí?, tibial anterior y posterior. Esta es la tibial posterior y la tibial anterior, fíjense cómo se dirige así hacia adelante. Aquí tenemos, ¿sí?, cómo se observa el hueco popliteo, los límites, ¿sí? Las arterias de la pierna y el pie son origen de las ramas terminales de la arteria poplitea, que son la tibial anterior y la tibial posterior, que se van a dividir en dos grupos. La tibial anterior, del lado anterior de la pierna, fíjense que va a dar origen después a la arteria dorsal del pie, o sea, comienza en el arco del sóleo y termina como arteria dorsal del pie o arteria pedia. Por otro lado, acá vemos una vista posterior, entonces esta es la arteria tibial posterior, que fíjense que se divide en arteria peronea,
que va a terminar en la membrana interósea y como ramas terminales tiene la perforante y la maleolar lateral, y la arteria tibial posterior que pasa por el canal retromaleolar medial y va a dar origen a las arterias plantares. Bien, entonces el recorrido en el miembro inferior es la arteria femoral, poplitea, que se divide en tibial anterior, que luego da la arteria dorsal del pie, y en tibial posterior, que origina la arteria peronea, y la arteria tibial posterior, que se prolonga por las arterias plantares medial y lateral. Esa sería la vascularización entonces del miembro inferior. Lo que continúa ahora es todo el retorno venoso. Fíjense, la vena yugular interna drena la sangre del cráneo, cerebro, las partes superficiales de la cara y gran parte del cuello. La vena yugular externa drena la sangre de la cabeza y la cara. Y fíjense, como habíamos visto al principio, tenemos vasos de menor calibre que cada vez se van haciendo mayores, más grandes. Entonces fíjense cómo la vena yugular externa, la interna, la vena vertebral, todas confluyen en la vena subclavia que, perdón, la interna no, pero van todas después al tronco venoso brachiocefálico para formar la vena cava superior. Entonces a través de la vena cava superior confluye toda la sangre de la cabeza y los miembros superiores. Fíjense cómo la vena cava inferior va recogiendo toda la sangre, ¿sí?, de la parte del tronco, del abdomen. Y tenemos acá, fíjense, vena cava superior, vena cava inferior, y las venas ácidos y hemiácidos, que son las que conectan, ¿sí?, la vena cava superior con la inferior. Y algo importante también es el hecho de la circulación portal, que está formado por venas que drenan la sangre del páncreas, del vaso, del estómago, del intestino, de la vesícula biliar, y la transportan hacia la vena porta hepática antes de que vuelva al corazón. ¿Para qué? Para depurar esa sangre y que no vuelva directamente después de haber pasado por los distintos órganos y partes del cuerpo. Y acá hay un esquemita, ¿sí? Fíjense, recoge la sangre de los distintos órganos para depurarla y después llevarla a través de la vena hepática, ¿sí?, para que antes de pasar por el corazón pase por este sistema. El retorno desde el miembro superior, ahora vamos a ver cómo es. Aquí tenemos las venas del miembro superior, que tiene una red profunda y una red superficial. Nosotros le prestamos más atención a la parte superficial, en donde las venas de los dedos llegan a las metacarpianas y estas llegan hasta el borde radial y cubital del antebrazo. Las venas de la palma se anastomosan con la cefálica del pulgar y convergen en la muñeca para formar la vena mediana del antebrazo. En el antebrazo tenemos tres venas superficiales, que son la intermedia, la cefálica y la basílica. Y observen que a la altura del codo se forma lo que se llama la M venosa del pliegue del codo. Esta M venosa del codo está formada por la vena mediana cefálica y la vena mediana basílica, que después dan origen a la cefálica y basílica, ¿sí?, en la zona del brazo. Y ambas después desembocan en la vena axilar. Y esta a su vez después desemboca en la vena subclavia. Recordemos que hablando de la parte venosa, uno hace el recorrido hacia el corazón, ¿sí? Entonces por eso vasos de menor calibre van formando vasos cada vez más grandes. Después pasamos a los miembros inferiores y aquí vemos el esquema. Comenzamos entonces desde los pies, ¿sí?, en donde del arco venoso parten dos venas, que son la dorsal medial y lateral, que después se van a continuar con la safena. La vena safena menor o externa nace de la vena dorsal lateral y termina en la vena poplitea, que se ve acá. La vena safena magna o interna
se origina delante del maleolo medial, a continuación de la vena dorsal medial y termina, fíjense, o sea, nace más acá abajo que no se ve y termina hacia arriba en la vena femoral. Y aquí vemos, ¿sí?, en este esquemita, de vuelta el recorrido, ¿sí?, hacia la periferia en la red arterial, en la circulación arterial, y en la venosa hacia el corazón, ¿sí? Entonces tenemos los arcos venosos, van hacia la safena y de ahí femoral e ilíaca externa, ¿sí? El recorrido bien lo vamos a ir completando en la parte del práctico, ¿sí?, en los esquemitas, y después a continuación en este teórico hay una serie de preguntitas que les van a servir de guía, así como para saber cuál es el contenido más relevante, que igualmente lo vamos a ver en el práctico. Bueno, espero que les haya servido la clase y nos vemos la próxima.